Amén. Dios es bueno y hay motivos de sobra para estar agradecidos con Él. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a leer Hebreos 10, versículo 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad maravillosa de venir a tu presencia, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros aparta su corazón, Señor, para dedicarte este día, para venir a adorarte, para venir a agradecerte, para venir a manifestarte nuestras necesidades, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por la libertad que tenemos para venir a tu presencia y recibir de ella. Que tu Espíritu, Señor, pueda tener también la libertad en nuestros corazones para ministrarnos en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a estar meditando en el tema libertad para entrar en su presencia. A veces nosotros no somos conscientes de la libertad que tenemos para venir a adorar a Dios y para entrar en su presencia. Antes no era así. La Biblia nos muestra que en el tiempo antiguo la gente no podía venir de una manera directa a presentarse a Dios. Tenían que hacerlo a través de los sacerdotes, a través de los profetas, para poder tener comunión o para presentarle alguna petición. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios para interceder por las personas delante de Dios. Las personas querían tener comunión con Dios, querían plantear algún asunto o agradecerle o presentar una petición para que sus pecados fuesen perdonados. No lo podían hacer de manera directa. Tenían que traer sacrificios delante del sumo sacerdote y el sacerdote los calificaba y decía si podían o no hacerlo, y luego el sacerdote lo presentaba delante de Dios y luego el sacerdote les comunicaba qué era lo que Dios decía o lo que Dios decidía. Entonces no había una manera directa de que uno se podía comunicar con Dios. Había que hacer sacrificios, pero esos sacrificios nada más eran una figura del sacrificio perfecto que haría Jesucristo para que las personas ahora podamos tener acceso directo a la presencia de Dios. Es una bendición que muchas veces no valoramos los creyentes. Ahora no tenemos que venir ante un sacerdote, ante un pastor, ante un líder para decirle que queremos hablar con Dios. Nosotros lo podemos hacer porque Cristo nos abrió el camino. Cristo nos abrió la puerta a través de su muerte y a través de su resurrección para que usted y yo pudiésemos venir directamente a la presencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Antes tenían que traer sacrificios, pero luego tenían que volver a presentar, y si necesitaban algo de Dios, tenían que volver a hacer otro sacrificio. Pero déjeme decirle una cosa: Cristo vino una vez y para siempre para hacer el sacrificio perfecto, para morir por cada uno de nosotros y pagar el precio de nuestro pecado. Ahora usted y yo podemos venir directamente ante la presencia de Dios, y Dios mismo nos recibe en sus brazos de amor y de misericordia. Todo esto significa que antes no era así, que antes no se tenía el tipo de comunión, porque la revelación de Dios al hombre es una revelación progresiva, es un proceso a través del cual Dios le va instruyendo al hombre. El hombre necesitaba saber quién era Dios, su grandeza, su solemnidad, su soberanía, sus propósitos, sus mandamientos, para que cuando el hombre viniera a Dios, supiera ante quién venía. No venía ante cualquier persona. Tenían que saber que Dios era santo, que Dios era poderoso, que Dios era algo especial, y que no podían presentarse de una manera sencilla. Incluso los sacrificios que tenían que presentar no eran de cualquier animal, tenía que ser un animal sin defecto, un animal perfecto tenían que presentar delante de Dios. Entonces la gente no podía comunicarse directamente con Dios, sino a través de los mediadores, a través de los profetas y a través de los sacerdotes. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de querer hablar con un personaje, con un funcionario o con un alto empresario. Usted no puede ir directamente con él. Usted no puede meterse a la empresa, por ejemplo, a Apple, e ir a hablar con el gerente general o el CEO. Y querer entrar directamente a su oficina a hablar con él. No, van a haber un montón de personas antes que le van a impedir que usted pueda llegar directo. Y si usted quiere tener comunicación con algún funcionario, con algún ministro, tiene que hacerlo a través de su secretaria, a través de una cita y a través de una serie de requisitos para poder, si es que le dan la cita, hablar con la persona importante. Yo tuve una experiencia una vez que alguien me dijo que un ministro me podía dar trabajo y que él iba a conseguir para que me recibiera. Y yo me ilusioné porque necesitaba el trabajo y porque iba a hablar con una persona importante, un ministro, lo que en México es un secretario de Estado. Eso era lo máximo para mí. Y resulta que cuando yo llegué, ni a la puerta me dejaron entrar, ni me dejaron entrar. Llegué a la puerta y salió una persona que sacó la cabeza y me dijo que no podía entrar, que no tenía cita, ni que podían recibirme, y que hablara con alguien para ver si alguna vez me daban cita. Es una cosa tremenda. Imagínense, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no necesitas cita, ni necesitas algo especial para que te reciba. Él está con los brazos abiertos y tú puedes hablar con Él. Todo porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, pagó el precio del pecado. Lo que tú tenías que pagar, Él lo pagó, para que tú y yo podamos tener acceso a su presencia. Gracias a la obra de Jesucristo, entonces, tenemos el privilegio de entrar directamente a su presencia. Pero muchas veces es triste ver cómo los creyentes no aprovechamos esa bendición. No estamos preocupados por estar en la presencia de Dios. No sabemos lo que eso significa. Entrar a la presencia de Dios es depositar nuestra vida en las manos de Él. Entrar a la presencia de Dios significa ver la solución de nuestros problemas, encontrar la solución a lo que estamos pasando, recibir la garantía y la dirección de la protección y de la bendición de Dios. Entrar a su presencia es la cosa más grande y más sublime que una persona puede tener aquí en el mundo. Y usted y yo podemos entrar a su presencia porque Cristo nos abrió el camino. Pero la mayoría de la gente no lo sabe o no le interesa entrar a la presencia de Dios porque no le conocen, porque no están en disposición, porque no le necesitan, porque no quieren entregar su vida para que los dirija. Y muchas veces aún los cristianos estamos tan ocupados en las cosas materiales, tenemos otras prioridades, tenemos
otros intereses que despreciamos, que tenemos abierta la puerta para entrar a la presencia de Dios, porque hay otras cosas que nos interesan más. No queremos entregar el control de nuestra vida, porque entrar a la presencia de Dios es rendirse a Él, es decirle: aquí vengo, Señor, yo tengo deseos, tengo ilusiones, tengo propósitos y tengo intereses, pero si vengo a tu presencia es para que tú tomes control de mi vida y para que mi vida esté en tus manos, y a no hacer lo que yo quiero, sino hacer tu voluntad. Ya no quiero soñar mis sueños, ahora quiero soñar los sueños que tú tienes para mí. Entrar a la presencia de Dios es algo tan especial, es algo tan precioso, pero que requiere un corazón sincero, requiere que haya fe de parte de nosotros y que haya, como dice el pasaje que leímos, un corazón sincero y un corazón limpio. Que estemos delante de la presencia de Dios en las condiciones adecuadas, porque Dios es santo. Es cierto que Cristo abrió la puerta y rompió la cortina para entrar al lugar santísimo, y ahora lo podemos hacer, entrar de forma directa, pero Dios sigue siendo santo. Y su presencia es lo más sublime y lo más precioso que podemos tener. Los creyentes, los hijos de Dios, debemos valorar y aprovechar la bendición de poder tener comunión directa y personal con el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener amistad con una persona importante? De alguna manera, si tuviéramos la oportunidad, o si hemos tenido la oportunidad, la aprovecharíamos, porque es bueno tener amigos, es bueno tener personas de influencia. En este mundo se necesitan las influencias, en este mundo se necesitan los amigos que nos pueden abrir puertas, que nos pueden dar oportunidades. Por eso, si tuviésemos oportunidad de tener una amistad con una persona de valor o de influencia, para nosotros lo aprovecharíamos. Por ejemplo, si alguien trabaja en un lugar donde venden carros y es parte de las personas que toman las decisiones, pues nos gustaría tener un amigo ahí, ¿verdad? ¿Cuántos no lo harían? O teniendo usted un amigo en un dealer, se iría a donde no conoce a nadie. No, se iría donde conoce a alguien. ¿Por qué? Porque algún descuentito le puede dar, algún favor le puede hacer. Si usted quisiera hablar o tener relación con una persona de influencia, para usted sería una bendición, porque en este mundo todo se mueve por influencia. Aún aquí en Estados Unidos se necesitan las amistades y las influencias para conseguir los trabajos. Los trabajos no te caen del cielo, te llegan a través de amistades e influencias. Por supuesto, los creyentes sabemos que hay una mano poderosa que está encima de todo ello, pero la realidad de este mundo es que necesitamos amigos. Pero déjeme decirle una cosa: tú tienes el mejor amigo, tú tienes la persona de mayor influencia, la de mayor poder. Dios puede mover cielo y tierra si es necesario. Cuando dependemos de Él y cuando entramos a su presencia, somos llenos de la gracia y la misericordia de Dios, y podemos sentirnos con la capacidad de hacer las cosas bajo la dirección de Dios, porque Dios está con nosotros. Vamos a perder el temor, vamos a perder la inseguridad y vamos a perder el miedo humano, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. No hay cosa más preciosa que tener amistad con Dios. No hay cosa más preciosa que saber que tú eres amigo de Dios, que saber que Él te cuida y que nadie puede hacerte nada. Nada pasará si tú confías en Dios, porque su mano poderosa estará contigo y te guiará para hacer conforme su voluntad. Por eso debemos valorar la importancia de la bendición, de la libertad, de entrar en la presencia de Dios. Ese personaje es Jesucristo. Él te ama y quiere tener comunión contigo. Él está esperando con los brazos abiertos. Si tú vas con un ministro y al fin, después de tanto, te recibe, te va a recibir, te va a medio atender y luego te va a sacar. Pero Jesucristo quiere que te quedes con Él, que establezcas una relación. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él
y Él conmigo. Qué precioso privilegio el que nosotros tenemos. Saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene las puertas abiertas para recibirnos. Veamos entonces, en primer lugar, el camino que Dios nos abrió. Él nos abrió un camino nuevo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, se calcula que eran aproximadamente unas 2 millones de personas entre adultos y niños con los que iba a tratar Dios, el pueblo de Israel, cuando menos, más o menos la cantidad de los que salieron de Egipto. Y ese pueblo había sido formado para depender de Dios. Entonces Dios estableció normas, estableció sacrificios, estableció ceremonias, estableció ritos para que la gente tuviera comunión con Él de una manera ordenada. Estableció un liderazgo, estableció sacerdotes para que las cosas se hicieran en el orden de Dios y para que ese pueblo supiera que Dios los iba a guiar, que Dios les iba a proveer y que Dios los iba a proteger. Y entonces el pueblo de Israel empezó su jornada dependiendo 100% de Dios. Y de esa manera Dios establece formas para establecer su relación con ellos, para manifestar su presencia y para que ellos se dieran cuenta que Él los iba a dirigir, que Él los iba a bendecir. El propósito que Dios tenía al formar el pueblo de Israel y bendecirlo era usar al pueblo de Israel como canal de bendición para todos los pueblos. El propósito de Dios era que la relación que Él iba a tener con Israel, ellos la trasladaran a los otros pueblos, dieran a conocer a Dios para que Dios fuera conocido y las demás naciones también aprendieran a depender de Dios. Entonces en el desierto que estuvieron durante 40 años moviéndose de un lugar a otro, aproximadamente se pueden contar en la Biblia entre 10, 11 o 12 jornadas. O sea, estuvieron un tiempo en un lado, luego caminaban para otro lado y así se estuvieron. Y para eso Dios estableció un mecanismo a través del cual los dirigía. Dios les hizo construir un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda que era movible, que la podían armar y desarmar para moverse cada vez que Dios se los indicaba. Pero el tabernáculo era el lugar especial donde Dios se iba a manifestar e iba a manifestar su presencia. Luego, cuando ya entraron en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, les hizo construir un templo, que era lo mismo que el tabernáculo, solo que ya fijó un edificio, un templo ya con los mismos salones que tenía el tabernáculo. El tabernáculo entonces tenía un atrio o un patio abierto, que era donde toda la gente podía entrar. Todo el pueblo podía entrar a lo que es el atrio o el patio. Luego, ahí también en el patio estaba el altar de sacrificios. Como cualquiera podía entrar, ahí se hacían los sacrificios a cargo de los sacerdotes y la gente podía participar en esos sacrificios. Luego estaba la tienda primera, que era el lugar santo, se conocía como el lugar santo. Ahí solo tenían acceso los sacerdotes para desarrollar sus oficios que Dios les estableció. Y luego estaba el lugar más importante, la tienda más importante, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podía entrar una persona al año, una vez al año. El sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año. Y de esta manera Dios establece maneras para que la gente sepa quién es Dios, lo que Él significa, cómo se le va a adorar, cómo se le va a servir y cómo se va a reconocer su grandeza y su soberanía. Dios estableció pues ceremonias, ritos y sacrificios que se desarrollaban en el atrio y en el lugar santo. Pero al lugar santísimo, como les dije, nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote
una vez por año. Y antes de entrar, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Él tenía una vestidura especial, y en las faldas de su vestidura tenía unas campanillas que sonaban. Cuando el sacerdote estaba haciendo algún oficio en el lugar santísimo, todos oían las campanillas. Si las campanillas dejaban de sonar, es porque algo le pasó al sumo sacerdote, pero nadie podía entrar a sacarlo. En esa misma vestidura tenía un cordón largo que salía afuera. Si el sumo sacerdote moría, alguien lo sacaba desde afuera, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Y tú y yo podemos entrar el día de hoy al lugar santísimo por la obra preciosa de Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 9, del 2 al 8. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ese fue el orden que Dios estableció y el proceso para que el pueblo tuviera comunión con Él. Solo los sacerdotes podían hablar con Dios y ministrar conforme Dios se los había indicado. Solo Moisés, porque Moisés era sacerdote y profeta al mismo tiempo. Por lo tanto, no había oportunidad de que una persona, aunque lo quisiera, aunque lo deseara, aunque amara a Dios, no podía entrar de manera directa a la comunión con Dios. No podía tener una conversación o una oración o lo que fuera necesario delante de Dios, sino todo lo hacían a través de los sacerdotes y a través de los profetas. Pero cuando vino Cristo, ya no fueron necesarios los sacrificios. Cuando vino Cristo, ya no fueron necesarios los intermediarios, porque Cristo vino a ser el sacrificio perfecto. Él pagó por nuestros pecados de una sola vez y para siempre, para que tú y yo pudiésemos entrar de manera directa al lugar santísimo. Ese fue el sacrificio de Jesucristo. Por eso dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso no es el templo, no es el santuario, el lugar en donde tú dices, ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, dice la Biblia, 2 o 3, ahí está Dios en medio de nosotros.
Lo que nos dice este pasaje de las Escrituras es que ahora ya no se necesita templo, ni se necesitan sacerdotes, ni sacrificios para entrar en la presencia de Dios. Una de las cosas que uno ve cuando va a Israel, y es lamentable, es precisamente, se llama Muro de los Lamentos. Es la única pieza visible física que queda del templo de Israel. Es el Muro de los Lamentos. Es una parte lateral de los cimientos, no ni siquiera la parte expuesta del templo, sino eran los cimientos del templo de Salomón. Es lo único que hay, y ahí es donde los israelitas desarrollan el día de hoy. Los judíos religiosos desarrollan todos sus cultos y todas sus ceremonias, pero se llama Muro de los Lamentos porque para ellos es un lamento el ya no tener templo, que el templo haya sido destruido, porque para ellos el templo lo significaba todo. Llegó a tener más importancia el templo que Dios mismo. Por eso rechazaron a Jesucristo, que representaba la misma presencia de Dios y la bendición de Dios. Tú y yo no necesitamos un templo, no necesitamos hacer peregrinajes, no necesitamos hacer sacrificios, porque Jesucristo dio su vida por nosotros para que pudiésemos llegar de una forma directa, personal, a la presencia de Dios. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le está hablando a los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo. Yo no entiendo cómo la gente busca un intermediario, cómo la gente busca una imagen, cómo la gente busca una virgen, cómo la gente busca una candela, cómo la gente busca cualquier cosa que le sirva de intermediario. Cómo hacen cosas para poder creer que van a agradar a Dios o que van a recibir el favor de Dios. Tú no necesitas ninguna otra cosa sino que reconocer que Cristo es tu Señor y el Salvador de tu vida. Tú le has rendido tu vida, ha sido limpia tu conciencia de pecado. Ya no hay necesidad de más sacrificio, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho por Jesucristo. ¿Por qué no entras entonces a la presencia de Dios? Esa es la gran tristeza del cristianismo. Teniendo acceso directo a la presencia de Dios, tenemos otras prioridades, tenemos otras cosas más importantes y no aprovechamos la bendición extraordinaria de tener acceso a la presencia de Dios. Segundo lugar, dice: acerquémonos a Dios confiadamente. Cada creyente entonces debe aprovechar la libertad que Dios proveyó a través de Jesucristo. Cada creyente debemos aprovechar que hoy tenemos acceso directo a la presencia de Dios para disfrutar de su comunión, para hablarle. Yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho, que ha llegado con su corazón desgarrado por el problema, la situación, la enfermedad, y empieza a abrir su corazón y empieza a quebrantar y a humillarse y empieza a entrar a la presencia de Dios. Es la cosa más sublime, es la cosa más preciosa, entrar a la presencia de Dios, porque ahí se van los temores, ahí se van las angustias, ahí se van las incertidumbres, ahí empiezas a llenarte de seguridad. El Espíritu de Dios empieza a llenar tu vida y empiezas a sentir que tu vida no está a la deriva. No es lo que digan los doctores, no es lo que digan en este mundo, sino lo que la palabra dice, las promesas que Dios ha hecho. Tú las empiezas a sentir de manera personal en tu corazón, en tu vida, y Dios te levanta y te fortalece. Me acuerdo ese pasaje en el libro de Habacuc, cuando Habacuc estaba resentido porque habían personas que, sin serle fieles a Dios, prosperaban materialmente y él no prosperaba. Y él empezó a quejarse de esa condición, a decirle a Dios: ¿cómo es posible que los injustos prosperen? ¿Cómo es posible que yo he dedicado mi vida a ti y esté en la condición que esté, mientras estos impíos están
prosperando. Y luego él mismo dice que estaba protestando. Y luego dice, hasta que entré a la presencia de Dios. Y me di cuenta, o Dios me reveló, el fin de ellos. De los que yo me quejaba, Dios me reveló el fin que les espera. Y entonces la cosa cambió totalmente. ¿Tienes quejas? Entra en la presencia de Dios y se te van a ir las quejas. Entra en la presencia de Dios, porque Dios te va a revelar la condición de los impíos, que aparentemente están mejor que tú, y te va a revelar lo que a ti te espera en los cielos. No hay como estar en la presencia de Dios. Los creyentes debemos mantenernos cerca de la presencia de Dios, porque fuera de la presencia de Dios nos contamina el mundo. Y ese es el problema que tiene la iglesia. Ese es el problema que tienen los creyentes. Están contaminados porque el mundo los ha absorbido. Estamos más pendientes de las novedades de este mundo. Estamos más pendientes de las preocupaciones que nos lanza o que nos pone el mundo. Estamos más pendientes de las cosas que el mundo ofrece que lo que de Dios viene para nosotros. Dios nos ha hecho promesas en esta iglesia. Esta iglesia tiene promesa para este año. Escuche bien. Dios nos va a bendecir de una manera especial. Pero si tú no estás cerca de Dios, si tú no estás en la presencia de Dios, no vas a ver las bendiciones que Dios trae para nosotros. Porque las bendiciones se van a recibir si estamos cerca en la presencia de Dios. Y si no estamos cerca, es porque tenemos otras prioridades. Es porque el mundo nos ha contaminado. Por eso Dios mismo nos habla en Hechos 3:19 y dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere traernos bendición. Dios quiere traernos tiempos especiales. Dios quiere, mire, hay gente que está pendiente de su trabajo, de que se le va a acabar el trabajo. Gente que está pendiente de que los van a despedir. Gente que está pendiente de la enfermedad que tiene. Gente que está pendiente de las deudas que tiene, de que no pueden salir de las deudas. Salen de una deuda y entran a otra. No, ni han salido de una y ya están en otra. Es una aflicción este mundo, porque el mundo nos ha atrapado. El diablo lo que quiere es que tú no tengas tiempo para entrar en la presencia de Dios. El diablo lo que quiere es ocupar tu mente, ocupar tu corazón y entretenerte con cosas que te apartan de Dios y no te acercan a Él. Y los creyentes caemos. Por eso es que no disfrutamos de la presencia de Dios. Dios quiere afirmar tu vida, tu fe y tu comunión, porque vienen tiempos difíciles en este mundo. Vienen presiones más fuertes para los hijos y para los adultos. Vienen presiones más fuertes. Escuche bien lo que le digo. El mundo no va a dar un paso atrás en su desarrollo liberalista. No van a dar un paso atrás en su oposición a la Biblia y a las cosas de Dios. Y solo los creyentes que se mantienen firmes en comunión con Dios podrán resistir la influencia negativa de este mundo. Dios quiere bendecir a los creyentes. La única manera que Dios puede contrarrestar toda la influencia del mundo es bendiciendo a sus hijos. Los hijos que se agarran de Dios son los que le conocen a Él, los que disfrutan de su poder, de su amor, de su misericordia, los que se afirman y los que dan testimonio de la fe en Jesucristo. Y ese es el tercer punto: dar testimonio de nuestra fe. Solo estando cerca de la presencia de Dios podremos ver su gloria y sus maravillas, para llenar nuestro corazón de experiencias frescas que podamos contar a los que no conocen a Dios. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia? El problema que tiene es que como no estamos en la presencia de Dios, no tenemos nada nuevo que contar. No hay experiencias nuevas en nuestra comunión con Dios. Y por eso nuestra vida no está activa hablando de las maravillas de Dios y dando testimonio de las cosas de Dios. Tienes que entrar en la presencia de Dios. Tienes que recibir lo que Dios quiere darte a tu vida. Dios quiere maravillarte. Dios quiere atraparte.
Dios quiere bendecirte. Dios quiere estar cerca de ti para que tú tengas comunión con Él y tengas algo fresco que dar, algo fresco que contar. La iglesia va a ser bendecida, pero nosotros tenemos que movilizarnos. Nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios para tener experiencias de fe que podamos contar a los que no conocen al Señor, a los amigos, para que ellos puedan interesarse por el Señor. Pasan meses aquí en la iglesia y en los servicios del domingo no tenemos un amigo invitado. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos ocupados en cosas más importantes. No tenemos tiempo para ir a visitar a un amigo, para ir a orar, para ir a llevarle una manifestación de amor, para ganárnoslo, para traerlo a la iglesia. No tenemos tiempo. Tenemos muchas cosas más importantes que hacer. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando los creyentes entramos en la presencia de Dios y somos atrapados por la presencia de Dios, las cosas cambian. Y eso es lo que le pasó a la mujer samaritana. Tuvo una experiencia en la presencia de Dios. Su vida cambió totalmente. Su vida cambió totalmente. Y lo primero que hizo cuando tuvo la experiencia personal con Jesucristo fue a comunicarlo a sus familiares y a sus amigos. Mire lo que dice Juan 4, 28, 29. Entonces la mujer dejó su cántaro. Había ido al pozo donde conoció a Jesús por agua. El agua era fundamental como lo es el día de hoy. Pero lo que pasa es que el día de hoy es tan fácil el agua, tenerla en casa, que no la valoramos, la desperdiciamos. ¿Ok? Si no, dígame usted cuando deja el chorro abierto. O se va a bañar y pone media hora antes la regadera para que se caliente el agua. ¿Cómo desperdiciamos el agua? No, en ese tiempo no. Era preciosa el agua y tenían que ir lejos a traerla. Esta mujer, como era una mujer de mal testimonio, no podía ir cuando estaban todas las mujeres porque ya se imagina cómo se la comían. Entonces la mujer esperaba cuando no iba gente para ir ella sola. Y fue a traer su agüita preciosa. Pero cuando conoció a Jesucristo, se le olvidó el agua, se le olvidó la sed y dejó el cántaro. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Salvador? ¿No será este el Salvador del mundo? Entonces salieron de la ciudad los habitantes y vinieron a él. La puerta abierta se va a movilizar cuando tenga tiempos en la presencia de Dios. Que Dios mismo nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, nos va a dirigir con quien vayamos. Nos va a dar discernimiento para decir lo que tengamos que decir y para hacer lo que tengamos que hacer. Y nos va a llevar. Y la gente va a salir, porque la necesidad es tal que cuando la gente mira experiencias reales de Dios, la gente reacciona porque tiene necesidad. Y dice que esta gente salió, dice, cuando los samaritanos se dieron cuenta de la presencia de Jesucristo, que la presencia de Jesucristo había transformado la vida de la mujer, desearon tener la misma experiencia y corrieron a buscar a Jesús. Mire lo que dice Juan 4, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Cristo, el Salvador del mundo. El testimonio de la mujer. ¿Por qué vinieron todos los samaritanos? ¿Por qué corrieron a buscar a Jesús?
porque el Espíritu Santo se les reveló en su casa. Tuvieron una revelación que los despertó de noche y un ángel se les apareció. Vayan a la iglesia o vayan a buscar a Jesús. ¿Usted cree que la gente va a venir? ¿Usted cree que va a aparecer algo especial para que su familiar venga, para que su amigo venga, para que su compañero venga? No, por la palabra de la mujer, por el testimonio de una mujer que había estado en la presencia de Jesucristo. Eso fue suficiente para que esta mujer se encendiera y supiera lo que Dios había hecho. Tú necesitas experiencias nuevas en Jesucristo, y solo entrando en la presencia de Él vas a recibir, vas a entender cosas que antes no entendías, vas a ver cosas que no te imaginas, porque Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que entres en tu presencia, pero quiere hacerlo para que tú seas de bendición para otros. Y corrieron. ¿Por qué corrieron? Porque Jesucristo se fue del pozo a buscarlos y a decirles no, por el testimonio de la mujer. Hasta que nosotros salgamos, vendrán amigos a la iglesia. No vendrán de otra forma. Somos nosotros los llamados a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Pero si estás muy ocupado en tu trabajo, en tus negocios, en las deudas que tienes, en tus compromisos personales. Hay familias que están tan ocupadas en las cosas materiales que no tienen tiempo para buscar a Dios. Necesitamos. Si el día de hoy viniera una de las personas que estuvo en el Antiguo Testamento durante el tiempo del tabernáculo, vendría con nosotros y nos diría: ustedes no saben lo que tienen, ustedes no saben lo que se pierde. ¿Qué hubiera querido yo poder hablar con Dios como ustedes pueden hablar hoy? ¿Qué hubiera querido yo que me perdonara en el momento más difícil? Que tuviera misericordia de mí. No podía, tenía que ir con el sacerdote, y si estaba ocupado había cola de gente esperando que los atendiera el sacerdote. Ustedes no saben lo que tienen. Ustedes desprecian lo más grande y lo más sublime, que es la presencia de Dios. Usted puede entrar en la presencia de Dios en cualquier momento. Lo único que tiene que hacer es venir con fe, confiadamente, y estar limpio de corazón. Porque el mundo nos ha contaminado y nos ha apartado de la presencia de Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, Dios cambia las cosas. Dios tiene algo nuevo. Necesitamos experiencias nuevas, y el único que puede darlas es Jesucristo. Pero hay muchos creyentes que después de haber conocido a Dios ya no le anhelan ni buscan su presencia. Se quejan, sí, pero ya no le anhelan ni buscan su presencia. Dan por hecho que como son hijos de Dios y como vienen a la iglesia, todo está bien. Pero esto va a cambiar. Tenemos que cambiar, porque Dios quiere que cambiemos. Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que nos conformemos con poco, porque el creyente que ya no anhela ni busca la presencia de Dios es porque se ha conformado con poco y se ha convertido en religioso. Asiste, cumple, viene a la iglesia, se va a comer y se va a dormir y no pasa nada. No importa, ni conoce a los vecinos, ni los conoce ni los saluda, porque como todos lo hacen así, todos los demás actuamos de manera igual. Pero los hijos de Dios estamos llamados para ir a la ciudad y contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Para ir a la ciudad. Váyase a un mall, váyase a un supermercado, váyase al Norgate de la Harbor, váyase y procure hablar con alguien. Oh, Raki Baba Sanda. Irra y aquí Rababasa Bakia.
no vaya a hablar de verduras ni de tomates, sino vaya a hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Antes era muy difícil tener comunión con Dios. Por mucho que alguien le amara y quisiera, no tenía acceso directo a la presencia de Dios. Pero Cristo lo hizo posible. Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Los que hacían sacrificios, hacían el sacrificio y eran libres de esa culpa. Luego tenían otro problema, otro sacrificio. Y por eso dice que hacían muchos sacrificios que no los podían perdonar. Porque los sacrificios eran figura, eran imperfectos. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Tienes problemas? Tu vida no sale adelante. Métete con el Señor de todo corazón. Entra en su presencia y tu vida va a dar un cambio. Deja de buscar como la mujer samaritana. Su preocupación era cuál era el perfume de moda y cuáles eran los vestidos más llamativos para salir a la calle y atraer a los hombres. Esa era la preocupación de la mujer. Y cuando un marido la dejaba, a buscar otro. Cuando un hombre la dejaba, a buscar. ¿Cuál es tu preocupación? ¿En qué andas diariamente? ¿Cuál es lo que más te preocupa en tu vida? El velo del lugar santísimo se rompió cuando Cristo murió. Dice que hubo un terremoto. Las tumbas, algunas tumbas, incluso se quebraron y muertos resucitaron cuando Cristo murió. Y el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, no de abajo para arriba, de arriba para abajo. Fue Dios quien lo abrió. Él quiere que estemos cerca de Él. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que los conozcamos. No le conocemos, no conocemos sus maravillas. No tenemos cosas nuevas que contar porque no estamos en su presencia. Por eso cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, abrió las puertas que estaban cerradas. Abrió el camino que estaba cerrado para que tú y yo podamos hoy entrar en la presencia de Dios. Ponte de pie. Espíritu Santo.